Bueno, gracias al Señor. Gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en estos días, por esta palabra, este mensaje que ha traído por el ángel y por todos los que Dios tenía predestinado para este tiempo final, para estar al lado del ángel del Señor Jesucristo. Esperamos que este repaso que vamos a hacer pues sea de gran bendición, de gran ayuda para todos nosotros. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea, y bendecimos al nombre de su ángel mensajero, William Soto Santiago. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a ver. ¿Cuáles son los temas que han usado en el día de hoy? ¿Cuáles son los temas que usaron hoy? El hermano José con el tema del Consejo de los Pastores y el Misterio de la Fe. ¿Ha hecho los dos temas ahí? Los dos temas. El hermano Jorge Lancheros, el Misterio del Ángel del Señor Jesucristo. El hermano Oswald, el Evangelismo. El hermano José Abraham, el tema de la alabanza y el orden del culto. Y este servidor con los misterios del reino de los cielos. Misterio del reino de los cielos. Bueno, ¿y cuáles son los puntos principales que tú tocaste allí sobre el misterio del reino de los cielos? Yo hoy día hice como una especie de introducción donde hablamos que esos misterios son revelados por medio de los profetas, los misterios, ¿verdad? Son revelados y son revelados, hablamos de que las cosas secretas, usamos esa escritura, ¿no? Las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros. Sí. También la escritura de los apóstoles cuando lo tomamos como base de que, ¿por qué no hablas por parábolas? ¿Por qué hablas por parábolas? Y ahí tenemos un libro que explico por qué. Entonces tomamos eso como base y leímos extractos de algunos misterios, el misterio de la transformación del rapto, leímos extractos del misterio del ángel, también pasamos por ahí. Básicamente eso alcanzamos a hacer hoy día. Muy bien, y ustedes que estuvieron los cursantes, ¿cuál fue el tema más importante que vieron hoy? ¿Cuál fue la enseñanza más sobresaliente? ¿Alguno de ustedes que haya tenido, cuál fue la enseñanza más sobresaliente para usted? Para mí, la enseñanza que me llamó la atención fue del hermano Oswald, Sí. sobre el cambio de dispensación, el hermano Miguel. Todo lo relacionado al cambio de dispensación, la nueva forma del trabajo de evangelismo. Sí. Creo que le faltó, pero por el tiempo, pero uno de los temas que me gustó. Lo que te llamó la atención más fue sobre el evangelismo de este tiempo final, que en realidad el hermano William dice en un mensaje que en el milenio sigue el evangelismo. Sigue porque la promesa de Dios es que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y si la tierra va a ser llena, alguien tiene que ir por la tierra. ¿Sí? Alguna persona tiene que ir con un ministerio mayor, ¿no? Son personas ya que no tienen límite de transporte ni de nada de eso. Sí, se pueden, ya ahí no van a necesitar aviones ni esas cosas. Pero van a ir por diferentes y también por todas las partes del mundo. Quién sabe cómo, si los idiomas están, pues tampoco va a haber límite de idiomas. Todo eso lo vamos a dominar.
Y es importante también en cuanto a eso del cambio de la dispensación, es importante que en un cambio de dispensación siempre hay ciertas personas que se quedan atrás y no lo aceptan, no entran a ese cambio porque ya están acostumbrados con la manera antigua. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando llegó Jesús, el mismo Juan le dijo que la ley había sido dada por Moisés, pero Jesús traía la gracia. Y entonces no pudieron ellos entrar a eso. Aunque Jesús le dio ciertas pautas que se lo dio en público. Cuando él dijo, por ejemplo, que no se puede poner un paño nuevo en un vestido viejo, porque tampoco pueden agarrar ustedes, dijo, un poco del vino nuevo y echarlo en unos odres ya viejos. Esos odres viejos, cuando reciban ese vino, cuando ese vino comience a expandirse, va a reventar esos odres y se van a perder los odres y se va a perder el vino. Entonces, ya Jesús les estaba hablando que lo que él estaba trayendo no se podía poner en una armazón vieja y ellos tenían que dejar todo eso atrás, toda esa parte de la ley. Tenían que dejarla atrás porque aquello ahora era un tipo y figura de la realidad. Tenían que quedarse con la realidad. El cordero pascual que ellos sacrificaban y todos esos corderos tipificaba a Cristo. Y ahora cuando ya Cristo, el verdadero Cordero de Dios, hizo el sacrificio, ¿para qué van a necesitar más cordero? Cuando ya viene lo que es perfecto, ¿qué otra cosa puedes poner? Después de lo perfecto, no hay más nada. Entonces, ellos no quisieron lo perfecto, el plan de Dios, el programa de Dios, el Cordero de Dios, y se quisieron quedar con los sacrificios antiguos, que eran un tipo y figuras, quedaban con los tipos. Y así fue con todas las demás cosas de la ley que eran tipológicas, cuando aquí estaba una realidad, había un nuevo pacto, había un nuevo nombre, había una nueva sangre, que era la sangre de Cristo. Todo eso ellos lo descartaron, lo rechazaron y se quedaron con lo antiguo. Y entonces, ¿dónde fue a dar todas esas prácticas antiguas y enseñanzas del sumo sacerdote y de los sacerdotes de esa época? ¿A dónde fue a dar eso? A ninguna parte, eso no llegó a ninguna parte. El mensaje de Cristo sí siguió caminando por el mundo entero. Y sí hizo la obra que Dios dijo, pero ellos se quedaron con esas prácticas antiguas y no llegaron a ningún lugar. Entonces, es lo mismo, dice el hermano William, que cuando ya llega ese mensaje, siempre hay ese problema, que la gente se quiere quedar con lo antiguo. Y aún Pablo dijo, ¿no?, que esto que tenemos ahora, hablando del tiempo de la gracia, que Pablo estaba hablando de la gracia, y estaba hablando de la cena, que él estableció esa cena, estableció todo lo que él estableció como fundamento de la iglesia. Fue como un perito arquitecto que puso esas bases, esos fundamentos. Pero él dice, pero cuando venga lo que es perfecto, ¿qué dijo Pablo? Lo que es en parte va a ser quitado. Él dijo, va a venir un momento que va a acontecer aquello que dijo Jesús. Cuando Jesús tomó la cena con ellos y dijo, pero ya no lo tomo más hasta que la tome en aquel día nueva.
No dijo hasta que la tome de nuevo. ¿Se dan cuenta? No dijo hasta que la tome de nuevo, sino hasta que yo la tome nueva. Quiere decir que sí habrá una cena nueva, que ya no es tipológica, ya no es cómo será. Pues no se ponga a conjeturar, porque como con usted conjeture no va a ser. Entonces, sí que deje que llegue y ya sabrá que él dijo que iba a ser. Ahora vemos oscuramente como en un espejo, pero después veremos cara a cara. Dice que ya allí no será tipo, ya ahí será perfecto. Y eso está escrito. Ya él, cuando estaba en su tiempo, dijo: ya debemos dejar estos rudimentos de la doctrina de Cristo e irnos hacia adelante, hacia la perfección. En esa época no se podía, porque estaban en las primeras edades de la iglesia, pero ya tenían que ir pensando en eso. Y yo creo que esto es lo mismo para nosotros hoy, cuando esperemos que el mensajero nos diga cuáles son los pasos que debemos dar y cómo debemos dar. Y debemos estar bien pendientes, porque tenemos que estar bien seguros que sea el mensajero el que lo diga. Así que tenemos que estar cuidados con eso. Estar bien seguros que sea el mensajero que nos los diga. Y cómo nos los diga. Entonces eso es bien importante para nosotros. Bien, vamos a hacer lo que yo les hablé anoche, ya es un principio de la reunión del curso de pastores, porque yo lo que les hablé anoche es que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. El éxito de un pastor depende de la guianza del Espíritu Santo en él. Que tenga el Espíritu de Cristo, eso que les estaba hablando anoche, que aparentemente para la gente, pues es para nosotros. Se necesita verdaderamente la guianza del Espíritu para usted poder tener éxito en su ministerio. Usted no puede hacer la obra de una manera carnal, ni con su propia imaginación. Tiene que ser hecho por la unción del Espíritu. Entonces leemos ahí en Corintios 12, vamos a ver cómo nos lo dice. Ahí está Pablo diciendo, anoten el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 1 Corintios 12, 4. ¿Lo tienen? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y también hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Es el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios, el que hace todas las cosas en la iglesia para concluir ese trabajo que tiene el Señor, que empezó cuando edificó su iglesia. Comenzó. Es una obra que va siendo hecha por el Espíritu del Señor. Y usted, si no tiene ese espíritu, se va a encontrar haciendo cuestiones humanas que no le van a rendir en su ministerio, no le van a servir de mucho. Por lo tanto, miren que allí nos está hablando de diversos dones, diversos ministerios y diversas operaciones. ¿Por qué?
Porque en la iglesia también se necesitan esas operaciones. Se necesitan personas que tengan la habilidad para operar una máquina, una firmadora. ¿Sí? Si ahí me ponen a firmar, ¿qué voy a hacer yo? Disparate. Pues ahí me voy a poner, yo no puedo manejar esta máquina como la maneja él. No puedo hacer ese trabajo a menos que el Señor me dé esa operación. Hay ministerio de administración para gente que llevan con cuánta facilidad, llevan las cuentas, llevan todo. Hay ministerio para diferentes cosas que se necesitan para la edificación de la iglesia. Y eso quien los pone es Dios. Dios pone esas operaciones, esos ministerios, para hacer una cosa y para hacer otra. Entonces, vean ustedes que esto es importante, que se den cuenta que no es usted, sino que es el Espíritu del Señor. Por eso que les inicié allí ayer, no es con ejército ni es con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Dónde está ese versículo? ¿Algunos de ustedes? Zacarías 4:6, para que lo sepan de memoria. Allá donde está, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Si lo dijo el Señor, pues así es. Zacarías 4:6. Ahora, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Ve que no es el hombre, es el Espíritu el que está haciendo la obra en la iglesia. Eso es importante. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, aquí brinqué, el verso 10, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque por un solo espíritu, fíjense ustedes, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, fíjense ustedes que muchas veces los pentecostales le ponen más énfasis en las lenguas, y las lenguas no es lo más importante. Yo creo que difícilmente haya un pentecostal que hable tanta lengua como yo, pero yo no voy a ponerme a hablar lengua delante de la gente, pues estoy orando, cuando estoy Señor, ¿en qué? En la misma Biblia te dice, voy a ver si lo consigues por ahí, Moisés, donde dice que cuando tú estás pidiendo algo, tú ni sabes cómo es, qué es lo que estás pidiendo, entonces el mismo Espíritu pide por ti
con decir en gemidos que tú no los entiendes. Eso está en el capítulo 8 de Romanos. Por ahí debe ser del verso 18 en adelante, no por ahí, 20 por ahí. Pero léelo para que los hermanos lo tengan presente, el verso 19 en adelante, por ahí. 8, 20 y tanto por allí. Pero si léetelo por allí de... Sí. De igual manera dice Sí. que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda. Sí, nos ayuda. Que hemos de pedir como conviene. ¿Qué va? Tú tienes en vez de un pedido, estás pidiendo por algo. Tú crees que lo correcto es como tú piensas, pero a lo mejor no es como tú piensas. Lo correcto es como Dios piensa. Y tú crees que estás pidiendo correctamente. Mejor es dejar que el Espíritu pida por ti. Sigue adelante. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, No lo sabemos. pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta? El mismo Espíritu, claro, gemidos indecibles, tú no los entiendes, pero sabes que tú lo que estás pidiendo ahora es la perfecta voluntad de Dios. Eso me ha pasado a mí miles de veces. Y a ustedes, tal vez a algunos de ustedes también. Así que cuando hablan de lengua, muchachos, cuando difícilmente un pentecostal abre tanta lengua como yo. Yo llego en veces a un lugar y ahí me tengo que aguantar porque estoy sintiendo ahí en ese lugar algo y no sé qué es. Algo grande está pasando allí, alguna bendición, y estoy orando ahí, y yo digo, bueno, el Señor es el que sabe lo que... Y a la oración fue hecha en el Espíritu ya sabe lo que pidió, y eso es lo que se va a cumplir, porque el mismo Espíritu dice, ¿qué sabes tú lo que vas a pedir cuando llegues a ese lugar? Tú ni sabes, pero Él sí sabe. Entonces, Él intercede con esos gemidos que tú no puedes entender. O en palabras. ¿Ah? El verso siguiente ¿Sí? dice algo bien también interesante. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Exactamente. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí está ese versículo, no lo leíste y es la clave, ¿no? Sí, es la clave. El mismo Espíritu es el que está intercediendo conforme a la voluntad de Dios. Dice, el que sabe cuál es la voluntad de Dios es el Espíritu. Por eso le digo que el Espíritu Santo en la vida de una persona es clave para su ministerio, es clave para su vida, es clave. No puede usted dejar al Espíritu fuera, porque Él es el que está puesto por Dios para llevar adelante esa iglesia hasta que la levanta. Sin ese Espíritu no se puede levantar la iglesia de Cristo. Entonces, ven ustedes la importancia, ¿ve?, de la guianza del Espíritu. Dice allí que es Él el que le da a cada uno como Él quiere. También eso está en, ya les dije que era 1 Corintios 12, también léanse Romanos 12, también nos dice algo de eso, para que ustedes lo busquen allí en Romanos 12, digamos desde el verso 3 en adelante, para que lo tengan anotado. Romanos 12, 3, pónganle hasta el verso 8 para que no sea muy largo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ve? Que no tenga un alto concepto más de los demás. Todos somos iguales en la presencia del Señor. Como decía Pablo, ni el que siembra ni el que riega es mayor que Él.
El que siembra hace su trabajo, el que riega viene haciendo su trabajo, pero el crecimiento lo da Dios. Ni el que siembra ni el que riega es algo, dice él. Eso lo van a leer por ahí, que será 1 Corintios 3. Ni el que riega ni el que siembra es nada. El que es importante es Dios, el que da el crecimiento. Así que cada uno no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Porque dice el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos esos miembros en el cuerpo hacen falta, las manos, los pies y todos los demás organismos son necesarios y son importantes para el cuerpo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el de servicio, en servir, ese también es otra operación de Dios, el que enseña, ese es otro ministerio, tiene que estar en la enseñanza, el que exhorta. Si muchas veces una persona se pone a dar una exhortación y como no está bajo la unción del Espíritu, lo que hace es que insulta a todo el mundo, lo que hace una cosa desagradable que molesta a la gente, molesta con la exhortación que el hermano le dio. Pero cuando es una persona bajo la unción del Espíritu, usted recibe la exhortación, usted la percibe, la recibe y eso es para mí. Y gracias, Señor, por esta exhortación que me da el hermano. Pero si usted lo que está dando es una exhortación, como yo oí una vez un pastor del mensaje de Benecer, un pastor de Benecer, que él llegaba al culto y dice, hoy traigo un saco de piedra. O sea, lo que traía era acabar a aquellos pobres hermanos. Hoy traigo un saco de piedra. Ustedes entonces comenzaban, que dice que son muy espirituales, pero miren la ofrenda que dan, miren lo que son unos mezquinos, son unos miserables, y piedra con aquellos pobres hermanos. Cuando salían de allí los hermanos decían, oye, pero el pastor hoy nos acabó a pura piedra. Yo no tengo ganas de volver para allá. Pero la exhortación, como te digo, no fue dada bajo el Espíritu, ni tenía el don de Dios para hacer eso. Si Él viene y dice, hermanos, ustedes saben que es una bendición. Ese punto ya lo vamos a tratar mejor cuando ya quizás entremos para mañana en la tarde, ¿no? Mañana en la tarde que vamos a tomar ese resumen y vamos a tratar mejor. Lo mismo que tú puedes decir que es ofensivo, lo puedes decir de una manera buena. Hermanos, nosotros necesitamos dar un fruto en el Señor, porque mire lo que dice la Biblia, que el Señor llegó y encontró que esa higuera tenía 3 años allí, vengo y no hay fruto, córtela. ¿Para qué está ahí ocupando ese lugar? Entonces el hombre le dice, déjeme cavarla, déjeme cuidarla, déjeme darle una oportunidad. El hortelano dijo, déjame darle una oportunidad, voy a cavar en su pata, voy a echar un poco de abono, le voy a poner un poco más de agua.
dámele un añito más. Ya para el próximo año, si no, después de todo el trabajo que le vamos a hacer y no produce nada, pues ahí dice, hay que cortarla. Pero ve que tú vienes y le muestras el deseo del Señor es que todos demos fruto. Él no quiere árboles sin fruto. Recuerden que Él no le escogió a usted para hacer un adorno, le escogió para que dé fruto y para que ese fruto permanezca, para que trascienda. ¿Cuál es el fruto que tú estás dando en tu vida? El fruto no es solamente el dinero, es también el testimonio, la gloria de Cristo manifestada en nosotros, que Cristo se vea en nosotros también. Entonces, comienzas tú, vamos a pedirle al Señor que nos haga más efectivos, que nos haga más, que no falte nada aquí en la iglesia, que no falte nada. Entonces, llévalo a la Escritura. Que dijo el Señor, traigan los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa y pruébenme, a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones. Pruébenme en esto. A Dios no se le puede probar, pero él dijo, pero en esto, pruébenme, a ver si yo lo voy a hacer. Y tiene Dios ventanas que puede derramar bendiciones sobre ti, sobre mí. Vamos a disponernos para recibir esas bendiciones. Entonces, ya esa es una exhortación con la Biblia. Y los hermanos salen, oye, gloria a Dios, yo necesito empezar a producir un mayor fruto. ¿Cuál es el fruto que tú estás produciendo? Examínate. Y si en realidad estás produciendo fruto, entonces esa exhortación ya viene por el Espíritu y ya es diferente. Por eso dice que el que exhorta en exhortar. Pero se pone tú con un saco de piedra a mandarle piedra a los hermanos, ¿qué vas a salir de allí? La gente, no tengo ganas de volver a este lugar, si aquí el pastor lo que hace es insultarlo a uno. Pero es lo mismo que hace el otro que tiene el espíritu de exhortación, pero desde un punto de vista positivo, que agrada al Señor. Por eso es que tú ves en la Biblia que hay diferentes, poner un hermano de esos que no tienen ese espíritu de exhortación a que haga una exhortación en la iglesia, puede dejarte la iglesia vacía. No, hermano, no, muchacho, yo me voy de aquí, no vuelvo más. Entonces, ¿te das cuenta? Por falta de esa unción, y ya Pablo lo había dicho, que cada uno, el que enseña, pues esté en la enseñanza, pero el que está en la exhortación, pues haga la exhortación. El que reparte, que lo haga con liberalidad, que no lo haga con mezquindad, que reparta con liberalidad. Porque hay personas, no, porque son mucha gente, vamos a empezar a dar por migajita. Y se olvidan que Dios puede tomar todo eso y multiplicarlo. ¿Se dan cuenta? Es como que los apóstoles, cuando el Señor les dijo, mira, son ¿qué? 5 pececitos. ¿Cuántos eran? 2 pececitos. 5 panes. Muchachos, vamos a repartir esto por migaja a cada persona. Y cuando el Señor los mandó a repartir, en vez de repartir con liberalidad, mira, cojan con prudencia, porque son apenas 5 panecitos y son miles de gente. Así que cojan por migaja. No, coman todo lo que necesitan. El que reparta, hágalo con liberalidad, con fe, creyendo. ¿Le faltó algo? Cuando recogieron los pedazos que sobró, porque el Señor tiene una ventaja ahí. Él dijo que Él no quiere que nada se... ¿Ve? Recojan los pedazos que sobran para que nada se pierda. Nada de lo que Él bendice y de lo que Él hace.
de lo que Él bendice, lo que hace, no quiere que se pierda. Recójalo. ¿Para qué Él lo mandó a recoger? ¿Para que se lo echaran a los cochinos más adelante? No, para ellos usarlo, recójanlo para que no se pierda nada. Miren el cuidado del Señor, que todo lo que Él te ha dado, Él desea que tú lo cuides, lo uses bien. No seas mezquino, pero tampoco seas un decidioso que empiece a botar y a tirar lo que el Señor ha dado, porque te va a tomar cuenta. Recógelo y úsalo bien. Entonces, el que reparte, hágalo con liberalidad, ¿no es así? Y el que preside, ¿cómo lo va a hacer? Todo trasnochado, todo ahí, que digamos, hermano, hoy vengo con problemas, así que vengo aquí a dirigirles, pero estoy mal, estoy desanimado. Y con ese desánimo, ¿qué va a pasar? Lo va a transmitir a la gente. ¿Cómo deben, dijo el Señor, el que preside, cómo debe hacerlo? Con solicitud, con energía, con ánimo, con gozo, sabiendo que lo está haciendo para el Señor. ¿No ve? Y el que hace misericordia, ¿cómo lo debe hacer? Con alegría. No haciéndolo quejándose, ni, oye, ¿tú por qué estás en esa condición? Te voy a ayudar, pero la próxima vez ten cuidado. No, tú con alegría, con gozo, el Señor nos ha provisto. Y ahí está, el que hace misericordia, hágalo con alegría. Ven ustedes que hay diferentes ¿Quién es el que da esas habilidades para esas operaciones? Es el Espíritu del Señor. Si no está el Espíritu del Señor, sino que es una cosa humana, va a producir dificultades, trastornos. Bueno, esto sencillamente les quería dejar como la conclusión de lo que ya hablamos esta mañana, ¿no? Lo que ya hablamos esta mañana del llamamiento, que tiene que intervenir el Espíritu del Señor. Y Él sabe para qué quiere usarte y en qué te va a usar. Y esa habilidad que Él ha puesto en ti, úsela para la gloria de Dios y úsela con humildad, úsela con reverencia, úsela con agradecimiento para que usted sea de provecho al cuerpo místico de Cristo. Esa es la forma de servir a Dios cuando nos llama a su ministerio. Ahora bien, ¿qué hora tenemos? Porque son las... Aquí tenemos 18. Eso viene siendo como las 7 casi. Casi las 7. ¿Cuándo es que van a tener tú la parte de Forlay? A las 8. Bueno. Que pudiéramos hacerlo un poco más temprano, pero bueno, está bien, 8 pues solamente no es mucho lo que vamos a, posiblemente, lo que ustedes vean ahí. De todas maneras, el otro punto, hay 3 puntos importantes en esta parte que son el llamamiento. Yo lo tengo en segundo lugar, es la revelación. Y en tercer lugar es la materialización de la palabra. Son 3 cosas bien fundamentales que usted como ministro debe conocer bien y saber que Dios está en eso, el llamamiento, porque usted tiene que tener un llamamiento para lo que está haciendo.
Segundo, tiene que tener revelación, porque si no tiene revelación, usted solamente va a tener una cosa humana, que eso no, ahí no hay vida. La vida está, es que hay pastores que solamente tienen la forma ahí de pastor, pero no tienen ningún tipo de revelación. No han recibido revelación de Dios. Y no pueden transmitir esa vida a la gente, porque ¿en dónde está la vida? En la palabra. Tiene que haber una revelación de la palabra para usted poder tener la vida. ¿Y cómo va a dar usted lo que no tiene? Si usted no lo tiene, usted se pararía allí como un pastor formal, que sería un pastor como de cualquier iglesia, como decía aquel hermano que nos contaba cuando él iba a predicar, como él tenía una biblioteca muy grande, él decía que tenía una biblioteca muy extensa, donde tenía todas las doctrinas, la teología, y tenía muchísimas cosas así. Entonces él, cuando iba a predicar, se paraba ahí frente a la biblioteca y empezaba a dar vueltas así. Eso es lo que él decía, como eran, ¿qué le predico yo a esta gente? Porque son tantas cosas que no sé por dónde empezar. Y comenzaba a dar vueltas y ¡pah! Ponía el dedo en el libro que le cayera. Ese era el libro que él tomaba para predicar. Libro de teología o un libro de cualquier cosa. Ese era el mensaje que el Espíritu Santo le daba. Pero esa no es la forma del Espíritu Santo obrar. Pero humanamente llega una persona con una serie de conocimientos de eso. ¿De qué le va a servir a la gente? Eso es un conocimiento humano. Pero ¿comunica eso a la vida? Ahí no hay vida. La revelación es donde está la vida. Y este mensaje que está aquí, ustedes deben leerlo con mucha atención. Se llama la necesidad de la revelación. Este mensaje estudienlo cuidadosamente. Está en la página 26 en adelante. ¿Saben cómo nos fue dado este mensaje? El hermano William me pidió que hiciera un curso de pastores y que invitara al hermano José Benjamín Pérez para que estuviera con nosotros en ese curso ahí en Valencia. Yo lo hice, busqué los cursantes, los pastores que iban a cursar, pastores nuevos. Entonces llamamos al hermano José Benjamín Pérez allá a Puerto Rico y él vino. El hermano William le dijo, vaya, porque el hermano Miguel tiene un curso ahí. Y allí pues este curso lo estábamos haciendo más o menos como lo hacen ustedes acá, que comenzábamos después del desayuno y seguíamos hasta el tiempo que fuera. Y más que todo, lo que estábamos haciendo era oyendo mensajes del hermano William y comentándolo. Oíamos y comentábamos. Esa fue más o menos la forma del curso. Entonces, una noche, después que ya nosotros almorzábamos, por la tarde continuábamos. Y después, cuando cenábamos, continuábamos. No terminábamos ahí, sino que seguíamos hasta donde el cuerpo aguantara, ya después de la cena. Y una noche, como a las 9, me llama el hermano William, un poquito pasadita a las 9. Miguel, ¿cómo va? Le digo, todo va muy bien, aquí estamos. ¿Qué estás estudiando ahorita? Mira, estoy estudiando, estamos en el libro del hermano Branham, que nos muestra que la revelación es algo más importante que el propio alimento de la persona. Sin revelación no hay vida. Dice, usted jamás podrá conocer. Les leí ahí unos pedacitos de lo que el hermano Branham decía. Jamás podrá conocer un misterio de Dios,
por estudio y comparación de versículo con versículo, aunque eso está bueno, dice él, pero tiene que haber una asistencia del Espíritu Santo. Tiene que haber revelación del Espíritu para que usted entienda eso. Eso está en el libro de las edades, de la página 3 en adelante por ahí. Y él me dijo, bueno, dame unos 5 o 10 minutos, prepara, tú puedes oír por teléfono una charla. Sí, le dije por teléfono, claro que sí, tenía un aparatico que lo conectaba al amplificador, un aparatico que me había comprado, y entonces lo conectaba al teléfono y se oía clarito. Sí puedo. Entonces él me dijo, bueno, dame unos 10 minutos y preparas pruebas. Cuando tengas todo listo, me llama, que quiero traerles un mensaje. Y el mensaje es la necesidad de la revelación. Este fue el mensaje que él nos trajo. Y ahí estaba el hermano Benji, por eso es que al final del mensaje él menciona a Benji, porque Benji estaba allí, en ese curso. Y él comienza allí, muy buenas noches, ministro, y todos los que están presentes en esta noche, reunidos ahí en Valencia, ve que era de noche, Venezuela, en el curso especial que Miguel está dando. ¿Ve? Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y les llene de grandes conocimientos en estos días, en este curso especial que está dando nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín. Siendo que hay una necesidad siempre en el ser humano, ¿y la necesidad cuál es? ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? Es la necesidad de la revelación. Esa es la necesidad más grande, más que el alimento, más que la comida, más que todo lo demás. La necesidad de que Dios te revele qué es lo que Él está haciendo en el tiempo en que tú vives. Porque Dios es un eterno presente. Revelar lo que Dios estaba haciendo en el tiempo de Moisés, eso era una bendición de Dios para Josué y Caleb, que se dieron cuenta que era lo que Dios estaba haciendo ahí en el tiempo de Moisés. Y por eso esa gente salieron para llegar y llegaron a la tierra prometida. La mayoría que solamente oyó, y como dice Moisés ahí en la Biblia, que oyeron sin fe. No tuvieron fe en lo que oyeron. No lo han leído. Solo debe estar por ahí en Hebreos, ¿qué? Hebreos 2, Hebreos 3. Debe estar por ahí en Hebreos 2 o por ahí. Dice que fueron incrédulos, pero oyeron y no tuvieron fe. ¿Y usted sabe lo que es fe? ¿Saben lo que es fe? Revelación. No tuvieron revelación de lo que estaba pasando. Sí, estaban allí, estaban comiendo del maná, y estaban todo eso, pero no tenían revelación, no tenían fe. Eso fue lo que les faltó. Y por lo tanto, perecieron con los demás, como dice acá. Debe ser en el 3, ¿verdad? En el capítulo 3, búsquenselo en el verso 16 en adelante, léetelo por allí. Y recuerden una cosa ustedes también, que sepan esto, que esos libros de la Biblia, para que no fueron escritos en capítulos ni en versículos, esos fueron escritos en rollos. Y en esos rollos no había versículos, ni capítulos, ni nada. Eso lo prepararon los hombres después para que usted y yo pudiéramos tener más facilidad de poder leer la Biblia y de poder memorizar eso. Pero ahí en esos rollos no hay parada. Y por lo tanto, léanlo así, de esa manera, consciente de eso. Ahí está, léentelo
Es el capítulo 3, verso 16, pero léelo corrido hasta el capítulo 4, digamos hasta, digamos hasta el verso 3 del capítulo 4, más o menos, para no leer mucho. ¿Cómo dice? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Ve? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Estuvo disgustado con ellos 40 años de disgusto, tú ahí, sí. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Se dan cuenta? ¿Qué era lo que le faltaba? Fe, revelación, y Dios estaba disgustado con ellos, que haciendo todo lo que él hacía, porque les estaba dando alimento del cielo, les estaba dando agua de la roca, ellos no entendieron de que ahí había una revelación de Dios. Todo eso era un tipo de algo muy grande que Dios iba a hacer en el futuro, pero eran muy poquitos los que estaban entendiendo eso. La inmensa mayoría dice que no oyeron la palabra de Moisés y lo oyeron como una ley que no les gustaba. Pero ¿qué le faltó? Revelación. Le faltó revelación, porque fe es revelación. La oyeron sin revelación. Como una persona se sienta en una iglesia a oír lo que el pastor está predicando, un conocimiento que está dando y salen igual. No tienen nada, porque allí no hay revelación. Entonces la razón por que perecieron fue por falta de esa revelación en lo que Dios estaba hablando por Moisés. Y esa es la razón porque mucha gente puede perecer. Por eso es tan importante que dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Entonces quiere decir que sí hay un pueblo que oye y entra al reposo. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Pues aquellos que entendieron, que recibieron lo que Dios estaba dando por su espíritu en revelación. ¿Qué dice la Biblia? Que lo que no es de fe, lo que no es de revelación, es una cosa humana. Es una cosa humana que no es basura, es bagazo. Lo que no es revelación. La revelación es algo muy importante. Por eso es que yo les digo que este mensaje del hermano William, léanlo con mucho cuidado, que aquí fue un mensaje que cuando él terminó me dijo, Miguel, escribe este mensaje, inclúyelo en el curso de pastores. ¿Se dieron cuenta? Un mensaje dado por el profeta para eso. ¿No le va a tomar usted atención a eso? Claro que sí. Cada palabra que dice allí. Siendo que hay una necesidad siempre en el ser humano. ¿Cuál es? La necesidad de la revelación de Dios para el tiempo en que está viviendo, para poder comprender el programa que Dios tiene para su tiempo. Es muy importante entonces conocer cuáles son las promesas que Dios ha hecho para cumplir en el tiempo en que uno está viviendo, para así poder encontrar a Dios manifestado en el cumplimiento de esas promesas. Porque fuera del cumplimiento de lo que Dios ha prometido para cada tiempo, no va ninguna persona a encontrar a Dios. Y por consiguiente necesita tener la revelación para el tiempo en que le toca vivir. Esa revelación viene de parte
de Dios. Y esa revelación viene a través de Dios. Y dice, viene a quien Dios. ¿Se dieron cuenta? Que ni es del que corre, ni es del que quiere, sino de Dios. Tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y al que Él quiere endurecer, pues endurece para que no entienda nada. Entonces, fíjense ustedes que el asunto depende entonces de Dios, de Dios. Dios que dice allí en la Biblia del pueblo de Israel, que le dijo Moisés allí suéltelo por ahí, eso está en Deuteronomio, por ahí, capítulo 29. Le dice, mira, lo que pasa es que Dios, cuando no entendían nada y nada, ¿sabes lo que pasa? Que Dios ni les ha dado oído a ustedes para oír, oyen y no entienden. No les ha dado ojos para ver, no les ha dado un corazón para que entiendan. Por esto, 29:4, léelo desde el 13 en adelante para ver qué dicen, del verso 3. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ¿Ve? ni ojos para ver, Sí. ni oídos para oír. ¿De quién es el que da eso? Dios. Entonces, esta gente rebelde, que lo que hacen es murmurar y que lo que buscan es cualquier oportunidad para ver si pueden tirarle piedra a Moisés. Esta gente que ya por varias veces he tenido que guardar a Moisés para que no lo maten. Esta gente no vale la pena abrirles el corazón para que entiendan, ni ojos para que vean, ni nada. Se mueran en el desierto. Y se murieron en el desierto. Los que entraron fueron los muchachos que nacieron en el desierto. Y esos muchachos, ven ustedes cómo nacieron. Dice que los vestidos ni se les ponían viejos, porque en el desierto no encontraban muchas tiendas para comprar ropa, ni los zapatos. Dice que todo, ¿qué dice la Biblia? Les crecían. Pues los zapatos le crecían, los vestidos. Entonces, esos muchachos que fueron viendo esa gloria de Dios, tenían comida del cielo, de las nubes, tenían agua de las rocas, tenían una protección divina. Esos fueron los que cuando Josué le dijo, vamos a pasar y mañana se abrirá el Jordán, ellos dijeron, amén. El Jordán se va a abrir. Porque nuestro Dios es un Dios milagroso. O sea, no tiene problema. Ese puede hacer cualquier cosa. No tenían límite. Que Josué dice, se va a parar el sol ahí, la luna ahí, se queden quietas hasta que yo tenga la batalla. Y dijeron, amén, ya lo habló el profeta. Así que si el profeta lo habló, listo, vamos a pelear, porque el sol no se va a mover de ahí. Pues ya esas eran gentes que venían. Ese muro se va a caer cuando nosotros digamos gloria a Dios. Y ellos decían, amén, esos muros se van a caer. No dudaban porque ya estaban viniendo esa gente en el desierto viendo milagros, maravillas y cosas. Ese fue el pueblo que entró. Pero el mismo Dios dijo que Dios no les dio, y Moisés se lo dijo, Dios no les ha dado a ustedes corazón para que entiendan, ni ojos para ver, y ni oídos para oír. ¿Qué van a recibir? Van a morir en el desierto por rebelde. Pero nosotros no somos de eso. Somos de los que hemos sido predestinados para conocer los misterios del reino de los cielos. Amén. Estamos predestinados para eso. Gracias al Señor Jesucristo. Dice acá, en esta parte, creo que vamos a pegar acá una carrerita. Por lo tanto, es importante conocer
cuáles son las promesas que Dios ha hecho para el tiempo en que la persona está viviendo, le toca vivir, porque Dios siempre estará revelado y revelándose en el cumplimiento de lo que Él ha prometido. Vamos a ver un poquito más adelante. Luego, yo voy a pegarle un brinquito aquí, porque todo esto es importante. Ustedes no vayan a hacer esto de brincar todo eso, sino ustedes sencillamente léanlo corridito, pero yo voy a pegar un brinco a la página 33 para terminar el mensajito allí, o tomar esa parte allí, una parte importante ahí, donde dice, encontramos, lo tiene en página 33, encontramos que eso es lo que está señalado para este tiempo final, para cuando ocurra la adopción de los escogidos de Dios, en donde ocurrirá la adopción del mensajero. Va a ocurrir la adopción del mensajero del día postrero, que es el ángel del Señor Jesucristo. Todo eso está prometido, todo eso está ya profetizado. Y en forma sencilla, en simplicidad, Dios estará obrando en el cumplimiento de esas promesas. Por eso es tan importante tener la revelación del día postrero, que es la revelación correspondiente al lugar santísimo. Y esa es la revelación divina que nos prepara para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. ¿Cuál es la revelación divina que nos prepara para llevarnos a la cena de la boda del Cordero? ¿Quién me puede decir? Sí, todo eso es verdad, pero aquí lo acabo de leer. La revelación correspondiente, dice allí, al lugar santísimo, que él no es la revelación del atrio, no es la revelación del lugar santo, donde hubo 7 mensajeros, no es esa revelación la que te va a dar a ti la fe para hacer. Es la revelación que corresponde al lugar santísimo. Ahí nos lo dice él claramente. Eso es tan importante, tener la revelación del día postrero, que esa es la revelación correspondiente al lugar santísimo. Esa es la revelación divina que nos prepara para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Esa es la revelación divina, llamada también fe de rapto, porque fe es revelación. Entonces, no podían ser ellos transformados en las edades de la iglesia, porque esa revelación era escondida en el lugar santísimo, era el maná escondido que estaba allí. Para poder, tenía que llegar ese tiempo. Pablo también dice de eso en el capítulo 11 del libro del libro de Hebreo, que ellos no podían ser perfeccionados sin nosotros, sin el mensaje de nosotros. Ellos que están en la otra dimensión no pueden ser perfeccionados. Tenían que esperar que este mensaje llegara y que se empezara una edad, una dispensación en que se pudiera conectar teofanía a teofanía. Se abriera una puerta, una conexión con el cielo, y pudiera entonces usted poder oír lo que estaba hablando aquí Dios a través de su mensajero. Entonces ese ya es un tiempo que no estaba en las edades de la iglesia, solamente está
en la edad de la piedra angular. Y ellos dependen también de ese mismo mensaje como nosotros. Y ahora, con esta revelación divina, que es la revelación del lugar santísimo, ¿no? Con esta revelación divina es que Dios obra en este tiempo final. ¿Para qué? Para prepararnos para ser transformados en este tiempo final. Por lo tanto, esa revelación divina gira alrededor del mensaje del Evangelio del Reino. O sea, que es contenida en el mensaje del Evangelio del Reino, así como la revelación del Evangelio de la Gracia es la revelación de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario. Y ahora podemos ver la importancia que hay en tener la revelación de Dios para este tiempo final. ¿Se dieron cuenta? La importancia de tener la revelación para este tiempo. ¿Qué revelación es esa? La revelación del lugar santísimo. Usted no está ya en las edades de la iglesia. No está en el atrio, no está en las edades de la iglesia. ¿Está en dónde? Está en el lugar santísimo. Si usted cree que está en la edad pentecostal, todavía está en oscuridad. Ahora, ve que con esta revelación divina es que Dios obra en este tiempo para prepararnos para ser transformados en este tiempo final. Por lo tanto, esa revelación divina gira alrededor del Evangelio del Reino. Acá, en el último párrafo. Ahora, podemos ver la importancia que hay en tener la revelación de Dios para este tiempo final. Sin esa revelación, oigan bien y subrayenlo en ese libro. Sin esa revelación, ninguna persona tendrá la fe para ser transformado y raptado. Porque fe es revelación. Y ninguna persona podrá ir con Cristo en el rapto a la cena de las bodas del Cordero. ¿Ve? Si no tiene esa revelación, no podrá ir. Se requiere la revelación divina correspondiente al lugar santísimo. O sea, la revelación de este tiempo final. Se requiere. Toda revelación para cada edad viene ¿por dónde? Por el Espíritu Santo, al mensajero de cada edad. Y del mensajero pasa a la iglesia de esa edad. Y así es el orden para este tiempo final. Así es el orden para este tiempo final. No hay otro. Así que yo le digo, este mensajito tiene un contenido bien importante. Si conocemos el misterio del mensajero de cada edad, conocemos el misterio de la revelación divina viniendo a la raza humana en cada edad. Y como vino también para la edad y la gente de esa edad, vino de Dios por medio de su Espíritu Santo al mensajero. Y del mensajero pasó al pueblo. Y esa revelación es una revelación del cielo. ¿Se dieron cuenta? No es una cosa humana, no es con simiente corruptible que somos renacidos. Renacemos es con la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque esos mensajeros no hablaron por voluntad humana, sino que hablaron por inspiración del Espíritu Santo. Así que esto es una revelación que viene ¿de dónde? Del cielo, que viene a la tierra. Miren todo lo que nos está diciendo el hermano William ahí en un mensaje, una noche, por teléfono, porque él quería que esto quedara en el corazón
de nosotros, que Dios permita que esto se encarne en mi vida. Viene a la tierra, a los seres humanos, en cada tiempo, en cada edad. Y así, el que conoció al mensajero, el que recibió al mensajero, recibió por consiguiente el beneficio para lo cual Dios envió a ese mensajero. Se lo repito porque esto es bien importante. Así, el que conoció a ese mensajero, al que recibió ese mensajero. ¿No lo dijo Jesús que el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe? Sí. Dice el que recibió a ese mensajero, ¿ve? Por consiguiente, dice, y el que recibió al mensajero, recibió por consiguiente el beneficio para lo cual Dios envió a ese mensajero. Recibió la revelación que él trajo para su edad. Esa revelación es extendida por medio de otros ministros. Es extendida por muchos lugares. Y los que reciben esa revelación, por consiguiente, están recibiendo también al que la trajo, al mensajero enviado para esa edad. Y son colocados en el cuerpo místico del Señor Jesucristo en la edad que le toca vivir. Por lo tanto, el misterio está en la revelación divina para la edad. Esa revelación y ese misterio en el Espíritu Santo viniendo al mensajero, Cristo en Espíritu Santo viniendo al mensajero, dándole la revelación divina para esa edad, y por medio de ese mensajero, el Espíritu Santo hablándole al pueblo, dándole la revelación divina al pueblo por medio de ese mensajero, y los que reciben esa revelación divina, por consiguiente, han estado recibiendo al mensajero. Y han estado siendo, ¿qué? Llamados, juntados y colocados en el cuerpo místico de Cristo en la edad que les toca vivir. Pero vieron lo que él dijo en la página anterior, ¿no? Que nadie podrá, ¿ve? Dice, podemos ver la importancia que hay en esta revelación de Dios para este tiempo final. Sin esta revelación, ninguna persona tendrá la fe para ser transformado y raptado. Miren ustedes que es importantísimo. ¿Podrás tener la fe para ser salvo? Usted me dice, ¿sí la podrá tener? Claro que sí la puede tener. Porque la persona recibió a Cristo y fue salvo. Pero esa persona puede pasar por la gran tribulación. Y los que tienen esta revelación no pasan por la gran tribulación. ¿Se da cuenta? Pero sí, una persona puede creer y cree en Cristo y todo lo demás, pero puede pasar por la gran tribulación. Y entonces tiene que esperar 1000 años cuando termine y venga la resurrección para poder ser bendecido. Pero nosotros podemos estar en la cena de la boda del Cordero. Porque allí nos lo dice claramente, sin esa revelación no va a poder nadie. Esto es algo bien importante lo que nos está diciendo el hermano William allí. Anótenlo, subrayenlo y pídanle a Dios que eso se quede en nuestro corazón. Dando la revelación divina al pueblo por medio de ese mensajero. Y los que reciben esa revelación divina, por consiguiente, han estado recibiendo al mensajero y han estado siendo llamados, juntados y colocados en el cuerpo místico de Cristo en la edad que les toca vivir. Esto es importante porque esto es como si fuera una invitación. El hecho de recibir ese mensaje y ese mensajero
Es como si usted tuviera una invitación para la cena de las bodas del Cordero. Usted está recibiendo, tiene en la mano ya la invitación. Así es para este tiempo final, dice. Así es para este tiempo final. Nadie puede ser colocado en este día postrero en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo del cuerpo espiritual, del cuerpo místico de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, del templo espiritual de Cristo. Nadie puede, excepto por medio de recibir la revelación divina para este día postrero. ¿Ven ustedes la importancia del misterio de oír al ángel? Misterio del ángel del Señor. Ahí está la importancia. Sí, esto es importantísimo, que dice que así es para este tiempo final. Nadie puede ser colocado en este día postrero en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo del cuerpo espiritual, del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia de Jesucristo, del templo espiritual de Cristo, excepto por medio de recibir, subrayen eso, ¿no? Por medio de recibir la revelación. Solamente esos son los que pueden. La revelación divina para este día postrero. Por eso es tan importante la revelación de Dios para nuestro tiempo. O sea, la revelación del lugar santísimo es una cosa sumamente importante. De esto es que nos está hablando el mensajero allí. Por eso hay una necesidad siempre para toda persona que vive en cada tiempo. Es la necesidad de ¿qué? La revelación para la edad y dispensación que le ha tocado vivir. ¿Se dieron cuenta? Lo que dijo Dios allí, lo que dijo el Señor a Pedro: tú eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí está la gran bienaventuranza. Es una cosa muy grande esto que nos está diciendo el mensajero. Eso es la necesidad de la revelación para la edad y dispensación en que le ha tocado vivir. Y dice la iglesia cuando en el capítulo 18, versículo 18, cuando el Señor dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la iglesia católica dice que es sobre Pedro. Es sobre Pedro. En ese capítulo 16, ustedes ven que Pedro tuvo la inspiración de Dios cuando le bajó la inspiración y él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ahí tuvo esa bendición. Pero fíjense ustedes, la iglesia romana dice que cuando él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, el hermano Branham lo aclara y dice: no fue sobre Pedro, fue sobre la revelación que Pedro tuvo. ¿Y cuál fue la revelación que Pedro tuvo? Que él supo exactamente quién era Jesucristo en el día en que estaba viviendo. Era el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? El Hijo de Dios. Ahí fue una relación perfecta. Pero 3 versículos más adelante, 4 versículos más adelante, Pedro comienza cuando él dice: yo voy a ser tomado por los impíos, me van a matar, me van a enterrar, y al tercer día yo resucitaré. Me van a humillar hasta el extremo. Y Pedro lo levanta a un lado y le dice: mira, maestro, no permita que eso te acontezca. ¿Cómo es posible que tú, teniendo todo el poder, tú sabiendo librarte de esto, vas a permitir que esa gente te hagan eso? Eso no está bien. Oiga, qué argumento tan bonito, pero le dijo: apártate de mí, Satanás. Entonces ve que este hombre no puede ser donde Dios iba a levantar una iglesia. En un día
estaba siendo ungido y recibió la revelación, y unos minuticos después estaba haciendo, apártate de mí, Satanás. No es que Pedro era Satanás, pero Satanás estaba hablando por la boca de Pedro. Primero fue Dios el que habló. Eso no te lo reveló ninguna carne, mi Padre te lo reveló. Y ahora esto que estás diciendo no te lo reveló mi Padre. Porque si yo he venido para dar mi vida, si yo he venido para hacer esta obra, el único que está interesado en que no la haga es el diablo, para que no se salven las almas. ¿Cómo se salvarían las personas? Apártate de mí, Satanás. Entonces, ven ustedes que la revelación se necesita. Y un creyente, por descuidarse, en vez de recibir una revelación de Dios, estaba recibiendo una cuestión humana. Le dijo, no entienden las cosas que son de Dios, sino las de los seres humanos. Sentimiento humano. ¿Ve usted que un creyente puede... Le dijo que pone la mira en las cosas de los hombres, no en las de Dios. Estás poniendo la mira en las cuestiones humanas, en las cosas de los hombres, y no en las de Dios. Entonces, un creyente puede en un momento tener una bendición, usted tiene que discernir, eso es de Dios, pero viene un ratico y dice, espérate, esto no es de Dios, esto está viniendo por otro lado. Entonces, ahí hay que tener el discernimiento, y con la palabra usted puede tener ese discernimiento, porque la palabra, el Espíritu Santo le puede ayudar para usted discernir una cosa que es verdadera y una que es falsa. Y es el mismo creyente. Entonces, vean ustedes acá, esto aquí donde estamos llegando, donde estamos ahorita. ¿En qué parte estamos leyendo por allí, Guillermo? Página 35. En el primer párrafo. Donde nos dice la necesidad de la revelación para la edad y dispensación que le ha tocado vivir, y viene, ese es para dice que, y viene es por el Espíritu Santo a través del mensajero de cada edad a la iglesia de Jesucristo en la edad correspondiente. No puede venir a una religión pagana, ¿ve? Esa revelación no puede venir a una religión pagana, ni puede ser un mensajero de una religión pagana, que venga un musulmán, que venga uno de esos de la India, esos mensajeros hindú, que venga esos mensajeros a traer un mensaje de la revelación de Dios. Imposible, tiene que ser por el cuerpo místico de Cristo, por piedras vivas, por hijos de Dios, que tiene que venir esa revelación. No puede venir por una religión pagana, ni puede ser un mensajero de una religión pagana, ni puede ser una revelación contraria a la palabra, sino que tiene que ser una revelación divina que tiene continuidad y que es la continuidad de la palabra de Dios. Por lo tanto, el secreto está en saber y conocer y recibir y conocer dónde está Cristo en Espíritu Santo en cada edad o en cada etapa. ¿Dónde está el secreto? ¿Ah? ¿Cómo lo defines tú allí, Guillermo? Ese secreto. Conocer, hermano Miguel, el secreto y saber y conocer, y recibir y conocer dónde está Cristo, el Espíritu Santo, en cada edad y en cada etapa. Esa es la manera. Mira qué sencillo es. Así, hermano Miguel, lo que dice identificar, lo que dijo Pedro, identificar al mensajero, al Cristo, al Hijo de Dios viviente, el mensajero para el tiempo futuro. Identificar por el Espíritu, esa es la revelación sobre la cual Él edificó la iglesia.
La iglesia está edificada sobre el fundamento de la revelación de quién es Jesucristo en el día en que tú vives. Vamos a ponerle un ejemplo. ¿Cómo es los que identificaron a Cristo en el tiempo de Pablo? Fueron los que después vieron que el Señor había descendido en Pablo y que esa columna de fuego que bajó allí ahora entró a Pablo. Y en Pablo estaba guiando al pueblo por el camino correcto. Por eso es que Pablo dice, si alguien viene predicando otro evangelio, como él dijo allí, estoy asombrado con estos Gálatas, que tan pronto vino otro predicando otro Jesús y otro evangelio, que fue la otra cosa que él dijo, y otro, no, porque él dijo allí, venían predicando otro Jesús y otro evangelio. Hay una tercera palabra que él usa cuando habla ahí de los Gálatas. Entonces, ven ustedes, venía predicando y otro espíritu, ¿ven? Otro espíritu, que vienen predicando a otro Jesús, a otro evangelio y a otro espíritu. En otra parte, después en el libro de, creo que es de Gálatas, una parte donde le dice que si alguien viene predicando otro evangelio, otro Jesús, con otro espíritu, que sea anatema. Y anatema, ¿qué significa por allí? A ver si Maglio sabe. ¿Qué significa anatema, Maglio? Maldito. Sea maldito. ¿Por qué Pablo estaba viendo eso? Porque ya en ese tiempo empezaban a aparecer personas, ya entrando al principio, era el mismo diablo, era lo mismo que vio Jesús, que vio en Pedro ahí, pero ahora Pablo está viéndolo en muchos líderes que están predicando otro Jesús, que no es el Jesús, es el mismo Jesús que él predicó, pero pervertido. Y es otro evangelio, no es que hay otro evangelio, dice, sino que ese evangelio estaba siendo pervertido, mezclado con dogmas, mezclado con creencias humanas. Y entonces dice que era otro espíritu, entonces no era el espíritu de Cristo. Porque el espíritu que él dice, lo que yo he recibido, lo recibí del Señor. Y esa gente venían con otro espíritu. Quiere decir que venían con Jesucristo, con el evangelio mezclado, con un Cristo pervertido, y venían con un espíritu equivocado. Ya no era el espíritu del Señor. ¿Qué iba a producir eso? Lo que dijo el hermano Branham, que se levantó la iglesia verdadera, la vid verdadera, y iba al lado la vid falsa. ¿Ve? Y con el mismo Jesús, con el mismo evangelio, pero con otro espíritu. Quiere decir que era un espíritu del enemigo. Entonces, esto es el secreto, dice él, que está en conocer. Y eso se lo da a Dios a conocer a aquellos a quien Él se los quiere dar a conocer. ¿Ven ustedes? Ustedes pueden llevar una cosa de esta a una iglesia y lo expulsan, le caen a piedra. Por tanto, el secreto está en saber y conocer, recibir y conocer dónde está Cristo en Espíritu Santo en cada edad o etapa. Sobre todo en la etapa que a uno le toca vivir, porque por medio de esa manifestación del Espíritu Santo en el mensajero de cada edad se recibe, ¿qué cosa? La revelación correspondiente a la edad. Y así la recibe la iglesia, y la iglesia la entiende. Y los individuos la reciben como individuos,
pero siempre bajo el ministerio del Espíritu Santo a través del mensajero de ese tiempo, de esa edad. Bueno, la necesidad de revelación, y ahí sigue el mensajero. Bien, esta hora viene siendo las 7. Bueno, es para que ustedes vean, hermano, que es importante la revelación o no. Eso es la vida. En la revelación es donde está la vida. Usted no puede ser renacido de simiente corruptible, que es enseñanza humana, enseñanza teológica. Usted tiene que nacer de la simiente incorruptible. ¿Y cuál es la simiente incorruptible? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y eso no solamente lo dice primera de Pedro 1, 18 en adelante, lo dice también Santiago en el capítulo 1, verso 17 en adelante, y en otros versículos más, que es la palabra, es la simiente, como dijo Jesús, capítulo 8, verso 11 de Lucas. La semilla, dijo, es la palabra. Y esa semilla, esa palabra, es la que produce la vida. ¿Ve? Entonces, como nos dice... Es importante que el pastor, como se está refiriendo con sus pastores, ¿cierto?, en su ministerio sepa identificar la palabra, la revelación divina a través del mensajero. Exactamente. Entender 100% de esa revelación. Esa es la revelación que tú vas a entender que es el Espíritu Santo hablando hoy. Ya de ahí no hay más nada. Y ahí es donde tú recibes esa bendición. Y por ahí en la página debe ser 165 por ahí de las edades, que él te dice que está hablando del nuevo nacimiento. Cuando tú eres una simiente de Dios. ¿Cuándo? ¿Ah? Allí nace de nuevo. Cuando recibe la palabra, cuando recibe el mensaje, nace de nuevo. La simiente es simiente, dice ahí el hermano Branham, léalo ahí, si no tienen las edades por ahí. Y usted ve que dice, usted no es simiente porque nació de nuevo. Vamos a ver si... ¿ah? Ya está subrayado aquí, mira, página 165. Terminamos con esto, pues. Por ahora aquí, pues estamos llegando a una conclusión, como el Logos, Dios, el Eterno, fue manifestado en el Hijo, y en Jesús moró toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y aquel ser eterno era el Padre manifestado en carne, y por ese medio obtuvo el título de Hijo. Así también nosotros, siendo eternos en sus pensamientos, en nuestro debido tiempo, mire que nos dice que somos eternos, ¿a dónde? En su pensamiento. En nuestro debido tiempo llegamos a ser los muchos miembros de la simiente de la palabra hablada, manifestada en carne, y aquellos pensamientos eternos ahora manifestados en carne son los hijos de Dios, como así son llamados. No llegamos a ser simiente por medio del nuevo nacimiento. ¿Se dan cuenta? Cuando usted recibe a Cristo, recibe la palabra, recibe el mensaje, recibe la sangre, es redimido. O sea, redimir es que, Carlos, ¿qué significa redimir? ¿Volver a qué? Volver al principio.
Eso es lo que es redimido. Entonces tú eres redimido. Pero ve, dice, no llegamos a ser simiente por medio del nuevo nacimiento. Ya éramos simiente. Y por eso fuimos nacidos de nuevo, porque solo los escogidos pueden ser nacidos de nuevo. Porque éramos simiente. Esa es la razón por la cual podemos ser vivificados, podemos renacer. En el que no es simiente no hay nada que vivificar. Vamos a poner un ejemplo ahí natural. Le voy a poner un ejemplo con una semilla que digamos, vamos a ponerlo de palta, que es bien conocido de ustedes. Bueno, tú puedes llevar una semilla de palta a un laboratorio, el tipo la muele y te saca toda un estudio de laboratorio, te dice de qué es hecha esa semilla. Y tú le dices, hazme una semilla igualita. Sí, la persona consigue los elementos, los aglutina todo y hace la semilla y te la hace igualita y hasta le pone la capita esa de por fuera. Y no hay problema porque él puede hacerlo con un laboratorio. Pero siembra esa semilla a ver si nace. Pero la otra semilla tiene una cosita chiquitica en el centro que se llama la vida. Esa cosita pequeñita que tú ves ahí que parece insignificante, esa es la vida, la verdadera semilla. Esa tú la siembras, le echas agua, la riegas, le des el sol, el calor y nace. ¿Por qué nace? Porque ya tenía la vida. ¿Te dan cuenta? ¿Cómo naciste tú de nuevo? Dice, porque ya eras una simiente. Es decir, bueno, ya se lo voy a leer un poquito más claro, porque aquí mismo lo dice el hermano Braga. Dice, guarde esto en su mente. Ahora tomen el paso siguiente. Redimir. Eso quiere decir comprar de nuevo, o sea, regresar al estado. Es el acto de ser restaurado al dueño original. Dios, por medio de su muerte, la sangre derramada, compró de nuevo lo suyo. Él compró de nuevo la novia de la simiente de la palabra hablada. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Usted siempre ha sido una oveja. No es un cerdo, un puerco, un perro, y después es convertido en una oveja. Dice él, eso no. Usted era una oveja descarriada, sucia, perdida por allí, pero era una oveja. ¿Y por qué la redime el Señor? Porque era suya, es su oveja. Está toda envuelta en fango y está toda sucia. Pero no dice el hermano Branham, no es que usted era un puerco y después lo voy a convertir este puerco en una oveja. No, dice que eso no se puede. Ese puerco seguirá siendo puerco toda la vida. Aunque dice en una parte por allá que aunque usted lo limpie bien, lo bañe, lo perfume, le pone un lacito y todo, y sale él de lo más curioso, porque hay gente que tienen mascotas así que son puercos. Entonces el tipo, cuando sale el puerco y él ve un fango, no le importa que esté, que lo bañaron, que le echaron perfume, no le se mete ahí de pie y cabeza. Entonces dice, no puede ser, dice, es imposible que usted siempre ha sido una oveja. ¿Ve? No era un cerdo o un perro convertido en una oveja. Eso es imposible porque cada clase de vida produce la misma clase. No hay cambio en la especie
como nosotros estábamos en los pensamientos de Dios y entonces fuimos expresados en carne, tuvo que llegar el día cuando oiríamos su voz. Y al oír esa voz nos daríamos cuenta que era nuestro Padre llamándonos. Y entonces reconocemos que somos los hijos de Dios. Oímos su voz y clamamos como hijo, como hizo el hijo pródigo: sálvame, Padre, estoy aquí volviendo a ti. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Por eso es que él dice, no es con el nuevo nacimiento que nosotros llegamos a ser simiente. Ya éramos simiente. Capítulo 17 del libro de Juan te lo explica.